Buenas noches, mi nombre es Beatriz Talero y voy a hablarles sobre la importancia de la antropología y cuáles son sus funciones en el ámbito de la sociedad. La antropología eh, se conoce como el concepto de las formas en las que se ha ido expresando la cultura, de cómo se manifiesta la cultura en la sociedad y la forma en la que los seres humanos las expresan, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito de la gastronomía, en la forma de vestir, en el lenguaje, en las formas en las que un ser humano se puede expresar dependiendo de sus conocimientos, de su cultura, en la que él se ha relacionado desde su infancia. ¿Cómo se fue transformando el concepto de la cultura? Bueno, el concepto de la cultura, según la antropología o las teorías antropológicas, fue la forma en la que se tuvo una noción de la variedad de culturas que existían en la sociedad. La sociedad tenía diferentes formas de expresarse. Entonces, de generación en generación, estas culturas fueron expresándose y fueron mostrándole de generación en generación a los que los rodeaban y les iban enseñando las formas de comunicarse y las formas y las ideas que tenían ellos sobre las diferentes formas de actuar. Se diferenciaban de los seres humanos y los animales. ¿Por qué? Porque los animales no podían crear cultura. Ellos vivían en una sociedad donde ellos expresaban algunas formas de comportamiento y todos hacían lo mismo, pero ellos no crearon cultura, mientras que el ser humano sí tuvo la capacidad de crear cultura. También encontramos cuáles fueron las diferencias que existen entre la cultura y la sociedad. La cultura es la forma en la que una persona se expresa, se comunica o ha adquirido diferentes aprendizajes y saberes y en la forma natural que éste las expresa, sin importar la sociedad en la que él esté rodeado. Y la sociedad es donde se encuentran varias culturas o muchas culturas, sin importar la forma en la que éstas las expresan, sino que simplemente se viven en una comunidad donde hay muchas culturas y hay muchas formas de expresarse culturalmente. ¿Cuál fue el significado del concepto de endocultura? La endocultura es la forma que reciben los saberes, que reciben las costumbres, que reciben las tradiciones de un pueblo con los diferentes estilos de vida. Entonces, eso es la endocultura, la forma en la que yo recibo el saber de costumbre y tradición de un pueblo en la diferente forma de vida, sin importar el estilo de vida. El relativismo cultural. El relativismo cultural se está definiendo como la forma en la que la cultura se niega a que se tenga valor de las otras culturas, sino simplemente que se tiene valor a la que esa persona tiene. Rechazan la forma en la que otra persona actúa, física, moral o ética, y rechazan esa forma de cultura y creen que esa cultura no está bien. La forma en la que actúa, según ellos, es incorrecta. Para ellos es incorrecta la forma en que otras culturas se comportan o actúan. Y el etnocentrismo
está definiendo el concepto de las creencias y las culturas y las tradiciones, analizándolas desde su propio punto de vista. Miran desde su propio punto de vista la realidad y de su creencia, de su forma, que son más importantes, creen que ellos son más importantes, que ellos tienen más valor y que lo que los demás creen o las formas en las que los demás actúan siempre serán inferiores y ellos serán superiores. Esa es la forma en la que se expresa el endocentrismo. Muchas gracias y esto es la importancia de la antropología. La antropología nos muestra cómo podemos aprender y cómo podemos conocer las culturas que existen en cada una de nuestras sociedades y el valor que éstas tienen para la sociedad y para el mundo. Buenas noches, muchas gracias.